Si me preguntan. Y ya con nosotros para conducirnos su espacio, conociendo la doctrina católica, nuestro querido padre Isidro Bautista. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegría. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas, a cada uno de ustedes, radios creyentes, que siempre están ahí en sintonía, están siempre unidos a María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, y a través de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica. Vamos a, pues, en esta Semana Santa en que estamos, este martes santo, vamos a implorar de esa presencia de Dios en nosotros, esa experiencia que estamos viviendo de identificarnos, unirnos a Jesús en este camino hacia la cruz, hacia el Calvario. Es un camino, un recorrido que Él emprende y con Él nos lleva a experimentar la salvación. Pues vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar en este momento, vamos a implorar del Señor que nos mire con ojos de bondad. Señor Dios nuestro, tú quisiste cargar con tu cruz y con ella cargar nuestro sufrimiento, nuestros dolores, cargar nuestras vidas, nuestros pecados, nuestras limitaciones. Tú quisiste, Señor, hacernos a cada uno de nosotros partícipes de tu obra de redención. Imploramos, Señor, que seas tú que nos conceda también nosotros poder en este tiempo cargar nuestra cruz, que podamos nosotros también como tú abrazar ese proyecto de vida y salvación que nos ofreces, y que sabiendo morir a cada uno de nosotros, a nuestros impulsos humanos, sabiendo morir a cada una de las realidades de nuestra vida, podamos llegar a experimentar de ti esa vida nueva, la vida de resucitado, y así poder ser parte de ese cuerpo tuyo que es la iglesia, ser parte importante. Queremos, Señor, que seas tú que nos ayude a poder, como tú, ser mansos y humildes de corazón. Que como tú sepamos nosotros cada día hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad de Dios en nosotros. Fortalécenos, fortalece, ilumina y acompaña a nuestras familias. A todos infúndanos de tu gracia y de tu Santo Espíritu, inúndanos con su presencia y llévanos a experimentar la infinidad grande de tu amor, de tu gran misericordia. Haznos, Señor, dóciles cada vez más a tu palabra. Haznos dóciles, Señor, a tus inspiraciones, para que no seamos nosotros, y así como Pablo podamos decir, no soy yo quien vivo, sino que es Cristo quien vive en mí. Que no seamos nosotros quienes hagamos las cosas, sino que seas tú mismo, Señor, el que obres en cada uno de nosotros. Y así, Señor, podamos vivir cada día más en nuestras familias la experiencia de la unidad, la reconciliación y la paz. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos ese espacio, conociendo nuestra doctrina católica. Vamos pues en este espacio, en este tiempo, quiero iniciar simplemente con unas palabras sobre esta semana en que estamos. Estamos en esta Semana Santa. Es un tiempo especial que nos ofrece la Iglesia. Es una semana en la que estamos invitados a poder hacer este recorrido desde el Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, poder caminar, ir avanzando, ir caminando con Jesús, poder irle reconociendo y viendo a Él como ese que en nuestra vida está puesto para encaminarnos por las sendas de salvación. Fijémonos cómo Él quiso cargar con esa cruz entre burlas, desprecio, maltrato, insulto, traición, negación.
en todas esas realidades. Sin embargo, Él cargó su cruz. Él cargó con su sufrimiento, con su dolor, cargó con su martirio y se encaminó a la experiencia de la vida del resucitado. Hoy, de igual manera, pues, Él quiere invitarnos a esto. Esta Semana Santa debe llevarnos a nosotros a reflexionar en nuestra vida. Hoy sigue Jesús padeciendo, sufriendo el calvario de la traición, de la negación. Hoy sigue sufriendo la realidad del maltrato, la soberbia, el orgullo del hombre. Sigue sufriendo Jesús también en camino hacia el Calvario, con esa cruz pesada de tu incomprensión, de tu irresponsabilidad y tu falta de amor. Vamos pues en esta Semana Santa a poder dar un paso de conversión, transformación de nuestras actitudes. Vamos a voltear la mirada hacia Jesús para que ese Jesús nazareno que cargó la cruz nos lleve a nosotros a poder experimentar de Él esa gracia de salvación, esa vida nueva y esa fuerza que viene de Él. Claro, buscando acercarnos a Él y aprender de Él, como lo va a hacer con los apóstoles en la última cena, al momento de lavarle los pies. Les lleva a comprender ese gran misterio de salvación, de humildad, de entrega, de amor. Y así le va a decir Jesús: esto que yo he hecho con ustedes, no lo entienden. Sin embargo, lo he hecho para darles ejemplo, para que ustedes también hagan lo mismo con sus hermanos. Que podamos también hacer lo mismo. Hacer ese gesto de humildad, de lavar los pies a los demás. Para eso tenemos que fortalecernos con ese alimento espiritual, la Eucaristía, ese sacramento que instituyó en esa última cena. Cuando Él, sentado a la mesa con los apóstoles, tomó pan, lo partió, lo bendijo y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomen, beban, esta es mi sangre. Y ya lo había dicho Jesús en el Evangelio de San Juan: el que no come mi carne, no bebe mi sangre, ese no tendrá vida en mí ni yo en él. Pero el que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida y yo lo resucitaré en el último día. Esa experiencia de la obra redentora y sobre todo la manifestación plena de su entrega de amor por nosotros, que lo realiza Jesús siempre a lo largo de su caminar, pero en este sacramento, al momento de la última cena, al instituir la Eucaristía. Y en ella da ese ejemplo de humildad, de entrega, de servicio, de amor. Pero también vamos a contemplar a Jesús con la cruz a cuesta, camino al Calvario, donde la realidad de la pasión del Señor nos lleva a poder ver a esos artífices, a esos que van como actores, como si fueran actores de ese acontecimiento en el que Jesús va padeciendo, coronado de espinas, maltratado, ultrajado por los guardias, pateado al momento que tropezaba y caía. Esa realidad de sufrimiento, de dolor que va cargando, y así lo expresa el mismo profeta Isaías en ese cántico del siervo sufriente: mi siervo tendrá éxito. Sin embargo, ese éxito no se plantea, no se ve como claro, porque estaba desfigurado, sin aspecto atrayente, sin realidad, con simplemente maltratado, humillado, dolido, a toda la realidad del maltrato, el dolor que iba padeciendo. Y todo esto lo iba cargando Él sobre sus hombros, la realidad del martirio, de la cruz, el dolor. Y ahí encontramos a esos que asumen un papel muchas veces de negación, como Pedro, o de traición, como Judas, o el cirineo que obligado cargó la cruz detrás de Jesús, o como Pilato, que se lavó las manos y no fue capaz de tomar decisión, actuar conforme a lo que él entendía y creía, sino se lavó las manos ante la situación difícil, el problema, y dejó que la multitud hiciera lo que ellos entendieran.
la indiferencia, el dejar de lado la responsabilidad, el no asumir papel protagónico y compromiso frente a las decisiones que debemos tomar. Pero de igual manera aquellos que están crucificados también con Jesús hoy, ¿cuántos que van siendo también crucificados con Él? Como aquellos dos malhechores, claro, a causa de sus realidades, personas que han transgredido la ley, han caído en actitudes y acciones malas y que hoy están sufriendo, están siendo crucificados con Jesús, están siendo de esos que están padeciendo, necesitando también esa obra redentora, pero que también tienen aún, habiendo transgredido la ley o actuado contrario, aún tienen la esperanza de salvación, tienen la esperanza de vida, de, de poder ser redimidos, rescatados. Y después entonces veremos, viviremos también la experiencia de la vida, aquel que no queda simplemente en el sepulcro, sino que sale, resucita para la plena vida, resucita de entre los muertos. Y en esa experiencia de la resurrección nos lleva también a nosotros a poder recibir de Él una vida nueva. Creo que tenemos hermanos, hermanas, que saber morir con Él para así poder con Él resucitar a una vida nueva. Pues vivamos plenamente esta Semana Santa, vivamos este gran misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Esto, hermanos, hermanas, con el contexto de este tiempo en que estamos, esta Semana Santa, para que meditemos un poquito y realmente nos afiancemos más en esta Semana Santa, en caminar con Jesús, morir con Él y con Él resucitar. Pues en programas anteriores estamos ya en la parte final prácticamente de este símbolo de la fe, porque estamos viendo la realidad de el símbolo de la fe, nuestro credo, el credo de Nicea, Constantinopla, y al final estamos viendo cómo expresa: creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, y ya todo eso los vimos, la resurrección de la carne, y ahí estamos viendo esa parte de la resurrección de la carne, la resurrección de entre los muertos, cómo la Iglesia, a través de su profesión de fe, esa fe que tenemos en Dios como nuestro Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, en toda esa obra de la creación encontramos esa acción salvadora y santificadora que a través de la Iglesia realiza el Señor. Y con ella culmina toda esa proclamación con la resurrección de entre los muertos de Jesús. Debemos entonces, y ya decíamos, creer firmemente así y esperar esa experiencia de Cristo. Y así como lo vimos en Él, también tenemos que creerlo verdaderamente, que nosotros, los muertos, aquellos que han partido de este mundo, de igual manera vivirán en Cristo y con Cristo para siempre. Por esto, creemos en creer en la resurrección de los muertos ha sido desde el principio un elemento esencial de nuestra fe cristiana. Creer en la resurrección de los muertos es esperanza de nosotros como cristianos, pues somos cristianos por creer en ella. De tal manera, y ya lo dice el apóstol Pablo, si Cristo no ha muerto y ha resucitado, vana sería nuestra fe. Pero no, nosotros creemos en que Jesús murió y resucitó, y que así como Él resucitó de entre los muertos, también nosotros viviremos con Él. 1 Corintios 15, 12, 14 y el verso 20. De igual manera veíamos esta experiencia de la resurrección de Cristo, que es como un anticipo, una preparación para también y ver nuestra resurrección. Y todo esto lo estábamos viendo como el mundo, Cristo como Rey del mundo, nos ha llevado a nosotros
a morir para con Él resucitar. Nosotros que morimos por sus leyes, Él nos resucitará a una vida eterna. Es preferible entonces de morir a manos de los hombres con la esperanza de que Dios otorgará el premio de la resurrección de entre los muertos. Nos dará ese premio. Decían los macabeos en esa experiencia de su martirio, ese camino, ese suplicio hacia la cruz. En esa experiencia donde se negaron a obedecer y hacer lo que mandaba el rey con tal de permanecer firmes en su fe. Por eso, desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado en eso una incorporación a lo que es la vida de Cristo. Pero también nuestra fe cristiana, desde sus inicios, desde esa experiencia de la resurrección, ha encontrado incomprensiones y oposiciones, de tal forma que muchos pues no confían, no creen. Y decía San Agustín que en ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicciones que en la resurrección de la carne, en esa experiencia. Entonces, vemos hoy cómo resucitan los muertos. ¿Qué es resucitar? En la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Ya no con el cuerpo corrupto, sino con el cuerpo glorificado. Dios Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. No por nuestros méritos, no por grandeza humana, no porque nosotros así lo merezcamos por nuestras obras, sino en virtud de la resurrección de Jesús. Entonces, eso es la resurrección, que eso es resucitar. Ya no con un cuerpo corrupto, sino corruptible, sino con un cuerpo incorruptible. Donde Dios entonces, con la resurrección, llevará nuestro cuerpo corrupto a la incorruptibilidad y junto al alma, pues llegarán a esa unidad. ¿Quién resucitará entonces? Es fundamental poder mirar esto. ¿Quién resucitará? Y ya lo dice, todos los hombres que han muerto. Claro, los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5:29. Así lo expresa también el libro de Daniel 12:2. Entonces, claro, todos tendremos esa oportunidad, pero todo será acorde con lo que hayamos hecho, acorde con lo que haya sido nuestra vida, nuestro caminar. Y esto mismo ya también la misma palabra lo presenta, es donde cada uno le va a dar cuenta a Dios de sí mismo, cada uno, de acuerdo a lo que haya hecho. Entonces, todos los hombres, todos los seres humanos llegarán a esa experiencia de la resurrección de entre los muertos, pero los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. ¿Cómo va a acontecer esto? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Y él mismo lo recordemos, como le dijo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, verso 39. Le decía a los discípulos, miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo, soy yo en persona, estoy aquí. Pero él no volvió a una vida terrenal. Del mismo modo, en él todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora.
Claro, no con ese sentido de la corruptibilidad, pero, como dice, pero este cuerpo está transfigurado en un cuerpo de gloria, en un cuerpo espiritual. Filipenses 3:21, igual que el 1 Corintios 15:44. Ya no esclavo de la corruptibilidad, de lo caduco, lo pasajero, sino ya llenos de incorruptibilidad. Por eso fíjense cómo Cristo mismo resucitó con su propio cuerpo y él le dijo, miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo. Pero no volvió a la vida terrenal, a la vida de limitación humana en todo esto, sino que permaneció con ese cuerpo transfigurado. Dirán algunos entonces, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo volverá a la vida? Necio, lo que tú siembras no revive si no muere. Como dice también, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no producirá fruto. Y lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino un simple grano. Se siembra corrupción, resucita incorrupción. Los muertos resucitan incorruptible. En efecto, es necesario entonces que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. 1 Corintios 15:35-37, también versos 42 y 53. Miren qué hermoso esto que nos plantea el mismo Señor desde su palabra. Cómo esta experiencia de vida, de resurrección, de vida nueva, está enmarcada en esta doble realidad. El ser corruptible, la carne en la que estamos, y ese ser espiritual incorruptible, que es el cuerpo ya resucitado, la vida nueva. Esa experiencia de la gracia que se nos concede. Claro, recordemos, unos para el bien, otros para el mal, unos para la resurrección, otros para la condenación. Y es tal vez la pregunta, y por eso decía San Agustín que una de las cosas más cuestionables, más incomprensión en la vida de la iglesia es el tema de la resurrección, porque se piensa en resurrección como un volver a este mundo, a volver a caminar, a tener que hacer tus cosas. No, recordemos en el libro del Apocalipsis cómo Juan lo plantea. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en ese cielo nuevo y esa tierra nueva ya no habrá sufrimiento, ni llanto, ni dolor, sino paz y alegría sin fin. Lo que pasa es que en la realidad de nuestra carne, nuestro ser limitado, al hablar de resurrección, pensamos en vuelta a la vida, volver a este peregrinar. Y qué triste sería si el resucitar sería un volver a tropezar, a caer, si resucitar sería un volver a vernos enmarcados en las necesidades materiales, humanas, volver a tener ese problema con ese hijo, esa hija. Si resucitar fuera eso, entonces sería como un volver a sufrir, volver a la realidad del martirio, del camino hacia el Calvario, todo eso. No, la resurrección, la experiencia de la resurrección va más allá. Algunos se preguntan, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo van a volver a la vida? Recordemos, nos dice entonces, y así debemos reflexionar, que lo que uno siembra no revive en sí mismo, sino muere. Se siembra un grano de habichuela y brota una matita. No es el mismo grano de habichuela que usted lo ve emergir. No, sube, nace la matita, un repollito, ahí nace una mata nueva.
nace un retoño. Lo que tú siembras, eso muere, que es el grano de habichuela, se muere. Y lo que tú siembras no es el cuerpo, entonces llevándolo a nuestra realidad, lo que tú siembras no es el cuerpo que va a brotar, sino es como ese simple grano, que no es el grano que vuelve y brota cuando tú siembras. Por eso, si siembra corrupción, resucitará incorrupción. Por eso los muertos resucitarán de manera incorruptible, de manera incorruptible. Por eso es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad, este ser, tu cuerpo que es mortal, se revista de inmortalidad. Esta expresión como sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento. No es accesible más que a través de la fe. Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo a la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo. De manera que a nivel de nuestro entendimiento humano, nuestra simple capacidad humana, pues trasciende esa realidad de la resurrección, de cómo van a resucitar. Trasciende, va más allá. Se extralimita nuestra capacidad humana. Sin embargo, todo esto se puede entender y es accesible a nosotros solo desde la fe. Solo desde la realidad y la dimensión de la fe es accesible para nosotros esa realidad. Desde ahí entonces nuestra participación a través de la Eucaristía nos lleva entonces a poder ver como un anticipo esa transfiguración de nuestro cuerpo en Cristo. Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios a través de la Eucaristía, ese sacramento, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, construida por dos cosas, una terrena y otra celestial. Así nuestros cuerpos que participan en la Eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de resurrección. De manera que, asimismo, en esa doble realidad, nuestro cuerpo incorruptible, corruptible en nuestra realidad material, pero que vive, experimenta y tiene la esperanza de la resurrección de la incorruptibilidad. ¿Cuándo? Esto también dentro de nuestro caminar es una cuestión. ¿Cuándo acontecerá? ¿Cuándo será esa realidad de ese último día? ¿Cuándo llegará ese momento de la resurrección de los muertos? ¿Cuándo? Sin duda, en el último día, Juan 6, 39, 40, al fin del mundo, al final, cuando ya todo vaya desaparezca. Pero recordemos que el mismo Jesús nos dijo que ese último día nadie sabe cuándo es, nadie sabe ni el día ni la hora. Por eso, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parucía de Cristo, a la segunda venida de Cristo. A esa segunda venida también de que aguardamos, que esperamos esta segunda venida. Por eso está íntimamente unido el acontecimiento de la resurrección a esa segunda venida de Jesús, la parucía. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar.
Primera de Tesalonicenses 4:16. O sea que aguardamos ese acontecimiento de la parusía, la segunda venida de Cristo, y que a raíz de esto es que se dará ese acontecimiento de la resurrección de los muertos, donde todos resucitarán. Y así, pues, cada uno de estos acontecimientos, cada una de estas cosas que vamos nosotros contemplando. Vamos ahora, mis hermanos, hermanas, a hacer una breve pausa. Vamos a pausar, en breve continuamos con este espacio, conociendo la doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te invito a que no te apartes ahí de la emisora, no te apartes, porque en breve continuamos con este espacio. Sigan en sintonía. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me ahogo en sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano.
las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica. Cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil. Cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay. Los boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los Bien, mis abuelos. hermanos, hermanas, vamos a continuar, vamos a seguir con este espacio de formación, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Estamos viendo este paso de nuestra vida, que es parte de nuestra fe, y decíamos que esto es esencial en la vida cristiana. Para los cristianos, nosotros los creyentes, esta experiencia de fe es esencial para nosotros. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde el comienzo un elemento fundamental, esencial en la vida cristiana. Y estamos viendo que creemos en el Espíritu Santo, creemos en la Iglesia Católica, en la comunión de los santos, perdón de los pecados y en la resurrección de la carne. Y ahí vamos avanzando en esa experiencia de la resurrección y veamos de qué manera se da este acontecimiento de la resurrección, cómo resucitar, qué es eso de resucitar, quiénes resucitarán y cómo, de qué manera. Pues vamos viendo ahora, vamos a ver, resucitados con Cristo. Si es verdad que Cristo nos resucitará en el último día, ¿cuál será ese último día? Ya decíamos que se une a la segunda venida de Cristo, a la parusía. Entonces, también lo es, en cierto modo, que nosotros ya hemos resucitado con Cristo. O sea, no solo esperar ese acontecimiento de la parusía, sino que nuestra vida, en cierto modo, cada uno ya hemos resucitado con Cristo. Por eso, gracias al Espíritu Santo, la vida cristiana en la tierra es desde ahora es una participación en la muerte y la resurrección de Cristo. Nuestra vida misma, nuestro caminar, esa experiencia de vida cristiana que vamos llevando. Este testimonio, sacrificio, lucha constante, negación de sí mismo, pruebas, toda esa realidad que vamos viviendo, gracias al Espíritu Santo, esa nuestra vida cristiana, en nuestro peregrinar en este mundo, ha de ser y es ya desde ahora una participación en la muerte y resurrección de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, verso del 12, y el capítulo 3, verso 1, San Pablo destaca, dice que sepultados con él en el bautismo, pues con él también hemos de resucitar por la fe en la acción de Dios. Y es lo que dice también, si por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, entonces con él resucitaremos. De tal manera que por esa acción de Dios que resucitó a Jesús entre los muertos, también a nosotros nos vivificará. Así pues, si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de allá arriba, dice San Pablo, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Y ahí está, y radica, está fundamentada
esa experiencia de resurrección y esa esperanza de vida. Por lo que cada uno de nosotros desde el bautismo estamos llamados a identificarnos, unirnos a Cristo, unirnos a Él, unirnos a su muerte. Por eso, unidos a Cristo por el bautismo, nosotros como creyentes participamos ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. No es solo cuando llegue aquel día, al final no. Por eso decía ahorita que nuestra vida cristiana, a la luz del Espíritu Santo que hemos recibido, es ya como un iniciar en la tierra esa vida de resucitado. Es como ya en la tierra, es desde ahora una participación en esa muerte y resurrección de Cristo. Claro, desde el bautismo, desde esa realidad de la gracia que recibimos. Por eso, unidos a Cristo, cada uno de nosotros por el bautismo, como creyentes, entonces participamos ya realmente en la vida celestial de Cristo resucitado. Pero esa vida permanece escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Con Él nos ha resucitado y hecho sentar en los cielos con Cristo Jesús. Por eso, alimentados en la Eucaristía con su cuerpo, nosotros pertenecemos entonces ya al cuerpo de Cristo. Como resucitemos en el último día, cuando resucitemos en el último día, entonces también nos manifestaremos con Él llenos de gloria. No será una cosa, no será separado a Él, no, con Él, con Cristo, viviremos. Pues hemos muerto con Él y también viviremos con Él. Esa es la esperanza y es a lo que aspiramos como cristianos. Esto es lo que esperamos nosotros poder celebrar y vivir en nuestro caminar. Esperando este día, el cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se besa la exigencia, se basa la exigencia de nuestra vida en Cristo. Ahí estamos fundamentados. Y esperamos ese día, cada uno en nuestro caminar. Como creyentes, como cristianos, tenemos que tener la esperanza y esperar ese día de la resurrección. Todo creyente, el alma del creyente, todo debe participar ya en esa dignidad de ser en Cristo, donde encuentra sentido, su razón de ser. Y ahí en Él debe basarse esa exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno, particularmente cuando sufre. Porque esperamos ese cuerpo que sea glorificado. Esperamos esa vida nueva. Por eso va a decir el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 6, va a decir el apóstol, el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. Y ahí es donde radica entonces nuestra esperanza. Y va a decir también el apóstol, ¿no saben que ustedes son cuerpos, que sus cuerpos son miembros de Cristo? No les pertenecen, por tanto, glorifiquen a Dios con sus cuerpos, con sus obras, con su vida. Porque no somos parte de Él, somos templo del Espíritu, somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Por eso la experiencia de la resurrección nuestra ha de estar fundamentada en Cristo, resucitados con Cristo, resucitados con Él, resucitados a esa vida nueva, pero no por nosotros, sino por Él, por Cristo, no por nuestros méritos, no por nuestra grandeza humana, no por nuestra capacidad, sino por Él.
por su sacrificio, su entrega, por su manifestación de amor. Por eso, al nosotros entregarnos a morir, al nosotros asumir el proyecto de vida como cristianos, entonces tenemos que mantener la esperanza de esa vida en Él, de la vida en Jesús. Pero debemos saber morir, y miren cómo conectamos también con esta Semana Santa en que estamos. Hay que saber morir. Morir para poder resucitar. Morir a ti mismo, cargar la cruz, morir para poder tener una vida nueva. Y eso es que se nos llama, se nos invita de manera especial a todos los creyentes en nuestro caminar, en nuestra vida, porque es lo que da sentido, razón de ser, y en eso se basa nuestra vida cristiana, en esa esperanza en que así como Jesús murió y resucitó, a los que mueran en Jesús, Dios los llevará con Él, nos llevará también a la resurrección. Bien, mis hermanos, hermanas, vamos a terminar nuestro espacio de este día. Vamos a agradecerle al Señor esa oportunidad que nos ha dado de poder encontrarnos a través de esta emisora María Evangelizadora Radio. Agradezcámosle al Señor los diversos dones, manifestaciones de su bondad, pero sobre todo el hecho de que nos haya dignificado cada día, que haya querido tomarnos de la mano. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por abrirnos las puertas de la vida, por llevarnos a través de tu Hijo Jesús a la muerte y con Él poder llevarnos a la vida nueva, a la resurrección. Te pedimos, Señor, nos conceda siempre esa gracia y sobre todo la esperanza cristiana de que vamos a morir, pero sobre todo vamos a resucitar con Él, con Jesús. Bendice, Señor, nuestras vidas. Queremos que seas tú, Señor, que infunda la gracia de tu Espíritu Santo en tantos hombres y mujeres que aún van esclavizados del mal, siguen envueltos en sus egoísmos, sus orgullos y vanidades. Derrama, Señor, tu gracia en este tiempo especial, en esta Semana Santa. Bendice y santifica, Señor, a todos aquellos que esperan de ti ese derroche de bondad, de misericordia. Haznos, Señor, capaces de poder caminar por tus sendas y obrar, Señor, según tu voluntad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos, hermanas, llegamos al final de este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. El Padre Isidro Bautista ha estado con ustedes. Feliz día. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy, de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy.
vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy. De sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Católico soy, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Soy de los que viven una eterna Eucaristía. Soy de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica cantan con los mexicanos. También en Chile, Guatemala y Brasil cantan con los peruanos. En Ecuador, en Paraguay y en Uruguay los boricua y los haitianos. Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos. En Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia. Católico soy, Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.